Sebastián, empezamos. No el doctor, sino en Sebastián, el de nosotros. Está bien, perfecto. Yo ya entiendo. Ok, listo, doctor. Bueno. Yo siempre he escuchado acerca de la necesidad de hacerle duelo a las pérdidas que nos afectan para sanar y poder continuar con nuestra vida. Y esto me hace acordar de esta frase del poeta chileno Pablo Neruda, que dice, abro comillas, mis pies querrán caminar hacia donde estás durmiendo, pero seguiré viviendo. Cierro comillas. Bienvenidos compañeros voluntarios y amigos del teléfono de la Esperanza de Medellín. Como en los demás miércoles de la Esperanza, es muy grato para nosotros contar con la participación de ustedes en estas charlas mensuales. Reciban un cordial y efusivo saludo. En esta ocasión se ha sumado a nosotros la Funeraria San Vicente a través de su unidad de duelo. En cabeza del psicólogo Juan Sebastián Acosta Zapata, quien nos hablará de la importancia que tiene este proceso en las circunstancias actuales. El doctor Juan Sebastián Acosta Zapata es psicólogo graduado de la Universidad de Antioquia, magíster en psicología clínica de la Universidad de San Buenaventura e investigador en temas de duelo materno y duelo en redes sociales. Actualmente es el coordinador de la unidad de duelo de la Funeraria San Vicente. El doctor Acosta nos cuenta que su principal objetivo en esta conferencia es dar contextualización de las generalidades del duelo. Se analizarán además las definiciones de duelo más recientes, sus signos y síntomas y su relación con las contingencias actuales. Además, se brindará psicoeducación sobre las estrategias que la psicología sugiere para enfrentarlas. La mecánica que vamos a tener hoy, pues en esta ocasión, es la siguiente. Nosotros los participantes podemos ir haciendo las preguntas a medida que el doctor Acosta realice su exposición. Le doy entonces la bienvenida al doctor Juan Sebastián Acosta, nuestro psicólogo invitado en el día de hoy, agradeciéndole a él y a la Funeraria San Vicente su generosa vinculación a estas capacitaciones mensuales nuestras. Somos todo oídos, doctor Acosta. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Espero me estén escuchando bien. Si no me escuchan, me hacen un gestico o me indican y vamos conversando. ¿Estás bien? Perfecto. Les voy a compartir mi presentación para que puedan ver un poquito de lo que les voy a hablar hoy, ¿cierto? Vamos a estar hablando, creo que ahí ya la están viendo. Si no la ven, me cuentan. Vamos a hablar un poquito del duelo, ¿cierto? De perder a un ser querido. Nada más ayer nos confirmaban que Colombia, después de India y Brasil, es el país que está teniendo más dificultades con la pandemia y con todo lo que eso causa, ¿cierto? Sin sumarle a esas cifras la otra cantidad de fallecidos por un montón de circunstancias adicionales, cáncer, fallas cardíacas y suicidios, asesinatos, violencia, ¿cierto? Eso implica que el asunto del duelo hoy es un asunto fundamental, ¿cierto? Casi que del que todos deberíamos saber. A todos deberían enseñarnos de duelo. Pero eso no ocurre, ¿cierto? Han elegido educarnos, digamos, en otra postura, que es una postura muchísimo más vitalicia y está bien, pero amerita muchísimo que también se recuerde que la vida pues tiene el otro lado, que es la posibilidad de la muerte o incluso la certeza de la muerte. Yo vengo de una institución que quiero presentarles antes de comenzar a hablar porque es una institución muy bonita que les puede ser muy útil a ustedes. Esta institución se llama Unidad de Duelo, es una IPS que lleva 23 años de funcionamiento en la ciudad, que se dedica a atender exclusivamente a personas que estén en duelo por muerte, sin ningún costo. Es una institución que está libre y abierta a toda la comunidad y que además interviene basada pues en la psicología, la medicina y la psiquiatría y cuenta con profesionales altamente capacitados. Hombre, que entonces yo tengo que comprar un servicio en Funeraria San Vicente para que la unidad de duelo me atienda. No. No importa usted a quién le ha comprado su servicio funerario. Si usted desea recibir atención con nosotros, basta que nos busquen nuestros canales
que son básicamente Facebook. Aparecemos en Facebook como Unidad de Duelo, también estamos en Instagram como Unidad de Duelo, y al final de esta conferencia les aparecerá en mi diapositiva un teléfono al que pueden contactarnos en caso de que nos requieran. Unidad de Duelo respeta toda creencia política y religiosa, es decir, todo lo que yo les diga hoy aquí no es otra cosa que lo que la psicología ha construido respecto a un tema, ¿cierto? No es otra cosa que una postura netamente científica. No tiene que ver con lo que yo crea o lo que yo piense o con lo que Unidad de Duelo crea o piense, sino que tiene que ver específicamente con lo que la psicología y la medicina han construido en relación al proceso de duelo. Este es un espacio que está libre de cualquier propuesta comercial, no les voy a vender nada, no me interesa que me compren nada y de hecho no vamos a comercializar nada de lo que pase hoy. Este video está siendo grabado sin ningún tipo de ánimo de lucro, no se va a monetizar, entonces todas las intervenciones de Unidad de Duelo son gratuitas. ¿Por qué son gratuitas? Porque hacen parte del programa de responsabilidad social de Funeraria San Vicente. Es decir, este tiempo en el que yo estoy con ustedes, obviamente yo lo cobro, pero a mí me lo paga una funeraria que está plenamente interesada en que llevemos la cultura del duelo a la comunidad. Unidad de Duelo y yo personalmente no voy a ofrecer ningún tipo de consejería legal, no tengo ninguna información en derechos, sucesiones o demás, y tampoco recibimos apoyo externo de ninguna otra organización. ¿Qué ofrecemos nosotros? ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos consulta psicológica individual y familiar. La familiar es más una asesoría, ¿cierto? De una duración breve, entre 2-3 sesiones. Tenemos grupos de apoyo que se dividen en toda la semana, es decir, los lunes tenemos el grupo de apoyo de personas que han perdido seres queridos por COVID. También tenemos el grupo de apoyo para personas que han tenido una pérdida perinatal, es decir, un niño de hasta los 2 años, recién nacido o en etapa de gestación. Los martes tenemos el grupo de padres que han perdido hijos. Les voy a mandar al chat un link con esta información que les estoy diciendo para que no tengan que anotar todo eso, tranquilos. Ahí en ese link que les acabo de mandar encuentran todo lo que les estoy diciendo. No solo los grupos, sino un resumen de esta conferencia. Entonces, ofrecemos los grupos, los martes está padres, los miércoles tenemos el grupo de viudos, los jueves tenemos un grupo mixto en la mañana que recibe varios tipos de pérdida, los jueves en la tarde también tenemos un grupo mixto que recibe personas que han perdido seres queridos por suicidio, muy importante se los repito, jueves 5 de la tarde, personas que han perdido seres queridos por suicidio, o personas que tras un proceso de duelo han tenido ideación suicida. Vea, es que desde que se murió mi mamá, a mí no me provoca vivir, sugiera en el grupo de los jueves. Desde que se murió mi esposo, mi vida no tiene sentido, yo me quiero morir, el grupo de los jueves le es útil. Tenemos también los viernes un grupo mixto que funciona a las 5 de la tarde, reúne también varios tipos de pérdida, y tenemos también los miércoles a las 2 de la tarde el grupo de adulto mayor. Por eso en este momento está suspendido, no lo estamos realizando por el COVID, pero esperamos que en agosto podamos retomarlo porque la mayoría de los integrantes ya han sido vacunados. Ofrecemos terapias alternas como manualidades, pintura, cineforo, taller literario, yoga y un taller de producción audiovisual. También tenemos conferencias a la comunidad como esta que estoy dándole yo a ustedes hoy. Entonces, digamos que Patricia o Silvia dicen, oíste, tan bueno que habla Sebastián, qué bueno invitarlo a mi comunidad, me pueden invitar. Qué bueno llevarlo a la parroquia que le dé una conferencia, que me pueden invitar. Qué rico llevarlo a la empresa a la que yo trabajo, me pueden invitar. Pueden invitar a cualquier psicólogo de unidad de duelo siempre y cuando nos avisen con, ojalá 15 días, para nosotros programarnos y acompañarlos a cualquiera de esas instituciones. Juan, te escucho. Sí, gracias, doctor. 2 preguntas. Primero, por favor, nos cuenta en qué sitio está la unidad de duelo. Sí, señor. Y la segunda, si estos grupos de apoyo a los que usted está invitando son presenciales o por este momento están virtuales. Muy buena pregunta, son virtuales. En este momento están virtuales para ustedes. Para que una persona acceda al grupo, basta con que nos escriba a nuestro WhatsApp, que venga, yo se los doy de una vez. Me voy a saltar todo esto, denme un segundo.
voy a pasar rápidamente por todo esto y aquí van a ver nuestro WhatsApp. Este es nuestro WhatsApp. ¿Están viendo ahí la información? No. Salió No. la presentación, se salió la presentación. Ah, debe ser porque me puse a pasar eso a la carrera. Venga, yo se los muestro. Aquí está nuestro correo electrónico, cómo aparecemos en Facebook, asimismo aparecemos en Instagram y nuestro WhatsApp. A ese número ustedes nos escriben, ¿cómo está? Yo quiero participar en el grupo de hoy. Y Carolina, nuestra auxiliar administrativa, le enviará un link a través del cual usted puede conectarse para estar en el grupo. Ok. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Listo. Ya la otra pregunta que me hiciste, ya voy a llegar a ella. Ok, listo. Entonces, denme un segundo, yo pongo esta pantalla así grande para que puedan ver bien lo que les quiero compartir. Listo, ahí deben estar viendo mi presentación otra vez. No, nada. A ver, ya va a entrar. Todavía no. Ya, listo. Gracias, sí. Bueno, entonces estamos ubicados entre la carrera 51D, en la carrera 51D, número 5987, eso es todo Juan del Corral, entre la estación Prado y la estación Hospital. Estamos por toda la calle de las funerarias. Actualmente no hay servicios presenciales en este momento, todos están siendo virtuales, algunos muy pocos, las citas de psiquiatría, por ejemplo, son presenciales, el resto están en la virtualidad. Ahí estamos, muy a la orden. La idea es que sepan que después de que escuchen esta conferencia, pues estoy atento a lo que requieran. Ahí están nuestros datos, me pueden escribir y con mucho gusto. Miren, el asunto con esto entonces es empezar a darle nombre, a poder decir unas cosas que están siendo muy difíciles. ¿Cierto? Sí, Evelyn, desde otro país te puedes conectar perfectamente. Si eres colombiana, por ejemplo, te podemos atender así estés en otro país. Si no eres colombiana también, si tienes un documento pues con el que podamos crear tu historia clínica. Eso por ahora, porque el decreto de emergencia no lo permite. Cuando el decreto de emergencia lo suspendan, pues ya revisaremos, pero por ahora podemos acompañarte. Entonces, miren, la idea es que uno le dé nombre, que uno pueda decir eso que es tan doloroso, porque es que ustedes y yo vamos a coincidir en una cosa, y si no coincidimos, pues muy rico, me levantan la mano y lo conversamos, y es que esta época ha elegido por vocación el bienestar. Es una cosa increíble, es decir, todo está orientado al placer y el bienestar, y no estoy echando cantaleta, simplemente estoy describiendo una época. Usted le dice a una persona de esta época que algo requerirá un esfuerzo y es muy probable que privilegie lo que sea de menos esfuerzo. Eso no es, digamos, una cosa que moralmente se debería censurar, pero sí es una característica de la época. La época privilegia lo inmediato y privilegia lo que se haga ágilmente y lo que no genere mucho malestar. Ustedes dirán, Sebastián, eso es mentira, eso está echando carreta. Miren, si no me crean, imaginémonos que prendemos un televisor en este momento, todos ustedes y yo. Lo prendemos al tiempo. Y de 10 comerciales, 8 nos van a vender cosas para sentirnos mejor cada vez. 8 comerciales nos dirán, si usted no compra esto, si usted no hace esto, si usted no hace, no será feliz. Usted tiene derecho a ser feliz, usted debe ser feliz. No esté triste, no llore, sea feliz. Esta época ha privilegiado el bienestar y eso trae un problema muy grande. El problema muy grande es que el que se siente entristecido, melancólico, se avergüenza, no sabe a dónde ir, porque como esta es la época de sí se puede, vamos, todos lo logramos, depende de ti, pon de tu parte. Entonces el que está profundamente roto, el que está triste, siente que es culpa de él no poder cumplir con ese mandato que la época le hace. Y del todo no es cierto, ¿cierto? Del todo no es cierto porque hay circunstancias que hacen que nosotros efectivamente tengamos la necesidad de vivir la tristeza. Hay circunstancias que son ineludibles, que se imponen a la persona, que aparecen y quiera usted o no, termina usted vinculado con esa experiencia. Por ejemplo, el duelo. No hay manera de que uno diga, ay, no, es que se murió mi mamá, yo no voy a hacer duelo después. Uno juega que eso es después, pero el duelo está ahí.
se impone y se nota de alguna manera. Doctor, yo no creo, hay gente que no se le nota, que no llora ni nada, pues es que de lo que no habla la boca habla el corazón, ¿cierto? O el cuerpo. Entonces empieza la persona a sufrir de cefaleas, empieza la persona a tener un colon irritable, a tener dificultades en las relaciones, se hace adicta, pierde el sentido de la vida, empieza a desarrollar una serie de comportamientos, condiciones o patrones que obedecen justamente a no ocuparse del proceso de duelo. Entonces hay que entender eso primero, que el duelo no desaparece y que el duelo requiere un momento de tristeza. No hay otra forma de hacer duelo que permitirse la experiencia de sufrimiento. Miren, y uno habla de duelo y la gente dice, entonces es que el duelo es una enfermedad. No, el duelo es una reacción natural que todos ustedes y yo tendremos cada vez que perdamos algo que consideramos valioso. Algo es cualquier cosa, un objeto, una relación, una condición. Todo eso generará duelo. Y el duelo tiene dos formas de verse, que ambas son ciertas. La primera, obedece a un proceso, es decir, a un proceso a través del cual yo recupero un equilibrio y persisto en la vida o continúo en la vida, así no sea de la misma forma que tenía cuando mi ser querido estaba, pero sí de una forma similar, Y la otra cosa que tiene el duelo es que el duelo también es un dolor, también es una experiencia de dolor intensa. Esas son las dos cosas del duelo. Un proceso de recuperación en el que yo recreo, es decir, vuelvo a crear una manera de existir, y un proceso de dolor íntimo y profundo. Los duelos son muy diferentes. Cada duelo es muy diferente. Por ejemplo, el duelo de Nubia, de Silvia, de Luz, es muy diferente al duelo que haría yo, porque somos diferentes, porque estamos influidos por una historia personal diferente. Yo me crié en Girardot, Antioquia, en una familia con María, con Carlos, y me criaron de una manera. Ustedes se criaron en un lugar diferente, con una educación diferente. Eso ya marca el duelo, y por eso no se puede nunca juzgar el dolor del otro. Mira, es que aquel no llora, aquel no debe estar sintiendo nada, eso era que no quería el papá. No, eso era que no lo quería, porque mira cómo no llora ni nada. Y uno empieza a hacer juicios sobre el dolor del otro, sabiendo que cada quien vive el duelo de una manera particular. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque en duelo, y yo creo que voy a repetir esto muchas veces hoy, ustedes me perdonarán, en duelo no hay nada bueno ni malo. En duelo hay cosas que yo necesito o cosas que yo no necesito. Desde que yo no vulnere el derecho de nadie, yo tengo que tener claro que mi necesidad es la que marcará mi proceso de duelo. Miren, cuando yo empecé a atender gente que tenía procesos de duelo, yo empecé aquí hace más o menos 6 años, creo, aproximadamente. Yo escuchaba que la gente decía, mire, es que a mí me duele el cuerpo, doctor. Desde que perdí a mi padre me duele el cuerpo. Me duele caminar, me duele la espalda, me duelen los brazos. Y luego llegaba otro paciente y me decía, no, doctor, es que sabe que a mí me duele es la sociedad, tener que pasar por una calle donde yo pasaba con él, tener que comer un producto que ya no lo podré comer con él, tendré que ir a un sitio donde él ya no está. Y el siguiente paciente me decía, no, a mí me duele la relación conmigo mismo, lo que no hice, lo que dejé de hacer, lo que se me olvidó, lo que hice y estuvo mal. Y otra persona le dice a uno, no, pero ¿sabes qué? A mí me duele la relación con Dios, me duele la relación con el más allá, me duele pensar que no sé si va a volver o no va a volver. Deme un segundo, deme un momentico. Entonces, a eso le duele al que está en duelo, le duele todo, todo. Miren, le duele el cuerpo, la relación con la sociedad, la relación consigo mismo y la relación con la trascendencia. Entonces, cuando yo digo que el que está en duelo le duele todo, es porque efectivamente le duele todo. Quité la presentación para que me puedan ver un ratico, porque la presentación no deja que me vean. Le duele todo. Al que está en duelo le duele todo el cuerpo, todo el alma, todo el cerebro, todo el corazón, todas las uñas, lo que ustedes quieran. Y si le duele todo, y si el organismo tiene que enfrentarse a un dolor tan grande, el organismo tiene que desarrollar un mecanismo para enfrentar ese dolor. Y el mecanismo que desarrolla es el llanto, es la tristeza, es la aflicción.
Y nosotros somos tan caraduras que le decimos a la gente, es que no llore, que no lo deja descansar. ¿Usted por qué está llorando y usted fue buen hijo? No llore, que es que usted fue buena mamá. No llore, que su hijo se convirtió en un angelito. Y uno empieza a dosificarle el dolor a otro, como si fuera responsabilidad de uno lo que el otro hiciera con su dolor. Miren, el dolor es tal que nuestro organismo lleva muchos años preparándose para enfrentarlo y tiene un montón de mecanismos desarrollados. Entonces, eso es lo que atraviesa a una persona en duelo, un dolor que podríamos llamar total, invasivo, fuerte, al que la persona no se puede negar, ¿cierto? Al que la persona no se puede resistir. ¿Qué es lo que le duele a uno en duelo? Le duele todo, porque básicamente mucho de lo que yo soy es lo que el otro me ha permitido ser. Miren, ustedes y yo llevamos conversando aproximadamente 20 minutos. Y parte de lo que yo soy en este momento tiene que ver con ustedes. Si todos ustedes decidieran, las 14 personas que están hoy conectadas. 47. ¿Cuántas? 47. Sí, yo veo 14 en el... No, 47 personas tenemos, doctor. Sí. Sí, señor. ¿Y dónde, Juan? Porque yo aquí no veo sino 14 en la lista de participantes. Estoy viendo la lista y dice 47. No sé. Bueno, me alegra mucho que estén 47. Me gustaría, eso sí, que Sebastián, si está por ahí, por el chat, me confirme el dato y me regale una captura de pantalla, porque esa asistencia me sirve mucho para mis registros. Entonces, miren, los 47 que hay aquí, se van todos, deciden irse todos. Yo ya no sería más psicólogo. Por unos segundos yo sería un delirante que está parado frente a un computador hablando solo. Ustedes le están dando sentido a mi presencia aquí hoy. Y apenas nos conocemos hace unos minutos y ya le están dando sentido a que yo esté aquí. Imagínense si eso pasa en 20 minutos, imagínense esto en 1 año, 2 años, 3 años, 30 años, 50 años. Yo soy y yo puedo ser en la medida que ustedes me permiten ser. Yo puedo ser en la medida que ustedes me permiten a mí ser. Uno no es solo, uno es en compañía del otro. Y como uno es en compañía del otro, cuando el otro fallece, yo estoy perdiendo una parte fundamental de mí. Es decir, es como si me desgarraran. Alguna vez un padre en duelo me decía, mire, es que doctor, cuando mi hijo fue asesinado, yo sentía como si todos los botones de la camisa se me cayeran. Porque eso es lo que piensa y siente una persona en duelo. Como si lo hubieran desgarrado, como si lo hubieran roto. Y eso genera un montón de reacciones. Ahora les voy a volver a compartir la pantalla para que vean la presentación. Eso genera un montón de reacciones. Miren, lo primero que reacciona es el cuerpo. Lo primero que reacciona es el cuerpo. Vacío en el estómago, presión en el pecho, presión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, una sensación de que yo estoy aquí, no estoy, mis músculos no funcionan igual, me da sed todo el tiempo, no me da ganas de comer. Lo primero que reacciona es el cuerpo. Y aquí viene otra de las cosas importantes que hay que mencionar en esta conferencia, y es que a ustedes y a mí nos han enseñado que por un lado va el cuerpo y por otro lado va la mente. Y eso no es del todo cierto. Lo que pasa en el cuerpo tiene referencia o relación en la manera en la que pensamos y sentimos las cosas, y lo que sentimos y pensamos tiene relación con la experiencia de nuestro cuerpo. Entonces no están tan separados, están unidos, son uno solito. Reacciona el cuerpo, pero también además reaccionan los sentimientos. Hay unos sentimientos que aparecen. Y el primero del que les quiero hablar, y quiero que me vean mientras les hablo de ese sentimiento, el primero del que les quiero hablar es de la tristeza. Porque es el sentimiento que está, digamos, viéndose más censurado o atacado. Hemos asociado la tristeza siempre con malestar, siempre con daño, siempre con imposibilidad de crecimiento. Y resulta que hay tristezas que tienen una función. Yo no sé ustedes, pero yo no he conocido el primero que vaya por la vida y de un momento a otro diga, yo estoy tan feliz que debería dejar de fumar. Yo estoy tan feliz que debería dejar de tomar trago. Yo estoy tan feliz que voy a dejar de tener tanto dinero mal gastado.
No, la felicidad usualmente no provoca reflexión, ¿cierto? El que es feliz, digamos que vive la experiencia de felicidad. La tristeza usualmente favorece las reflexiones, favorece las transformaciones, favorece que yo diga, no, yo me voy de este trabajo, yo me voy de este vínculo, yo no puedo seguir viviendo de esta manera. La tristeza tiene una función, por eso inhibirla no hace bien, ¿cierto? Hacer que la gente no la experimente no hace bien. Prohibirla no tiene mucho sentido. Pero también aparece la culpa, ¿cierto? También aparece la rabia, el enfado, para que hablemos mejor de la rabia en este momento antes de pasar a la culpa. También aparece la rabia, uno le da rabia. Y a ustedes y a mí nos han enseñado una cosa que está en la cultura popular y que yo quiero que hoy revisemos. De los muertos no se habla, no se dice nada, ya no hay niño feo ni muerto malo, decían las abuelas. Y todos sabemos en nuestros adentros que hay seres queridos que fallecieron, que no fueron buenos con nosotros. Todos sabemos que uno quería mucho a alguien, pero que esa persona cometía errores, que hizo una cosa que me hirió, que hizo una cosa que me dañó. Todos sabemos eso. Y el proceso de duelo implica que tú reconozcas la virtud del otro, todo lo bueno del otro, pero también que reconozcas lo no tan bueno, lo que no vas a extrañar. Porque entonces en duelo no vamos a entender el amor como una idealización del otro, una santificación del otro, porque a quien se santifica o se idealiza, no se le puede hacer duelo, uno se queda toda la vida porque siente que perdió una irreemplazable, algo perfecto. Mientras que si uno lo humaniza y sabe cómo era, es muchísimo más sencillo elaborar un proceso de duelo. Amor en duelo va a ser entendido no como la idea de que el otro era perfecto, sino como la decisión de que a pesar de conocer lo que al otro le faltaba, yo decidí seguirlo amando. Decidí quedarme ahí entregando amor. Eso tiene que ver entonces con la rabia en el proceso de duelo. También aparece la culpa, ¿cierto? Y es importante que hablemos de eso porque la culpa tiene una función también. Revisar los actos que yo hice, cambiar mi comportamiento, asumir responsabilidades. Y esa culpa es la que yo quiero que ustedes y yo tratemos de construir en la gente a la que ustedes impacten o en ustedes mismos si ese es el caso. Miren, si ustedes se quedan señalando hacia atrás, si ustedes se quedan señalando hacia el pasado, ustedes se van a juzgar culpables toda la vida y se van a castigar toda la vida. Y el que se encuentra culpable se castiga de muchas formas, con una adicción, con malas decisiones, con accidentes, con autolesiones. Mientras que el que coge la sensación de falencia, el error, y lo lleva hacia adelante, hacia el futuro, ya no dice solamente yo soy culpable, no. Dice yo soy responsable de un acto, yo me equivoqué y como es mi responsabilidad transformarme para que ese acto no vuelva a ser cometido. O por lo menos para que no se repita igual, pues, porque uno no se puede salvar de un error. Miren la diferencia. Hacia atrás es un juicio que te condena. Hacia adelante es un ejercicio de transformación subjetiva o de transformación personal. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿cierto? La culpa no cumple solamente una función de lástima, sino que tiene un sentido. Miren, el que está en duelo no sabe muy bien cómo ubicarse en el mundo. Si ustedes y yo partíamos de la idea de que somos porque hay gente que nos permite ser, entonces es muy probable que cuando el otro se vaya yo quede medio perdido. ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿A dónde me dirijo? ¿Llamo? ¿No llamo? Yo quería una casa para estar con ella, pero ella no está. ¿Para qué una casa? Yo no consumía licor porque es que ella no le gustaba. Ahora que ella no está, ¿yo para qué voy a, yo por qué voy a dejar de consumir licor? Yo evitaba esto y esto para no hacerla sufrir o hacerlo sufrir, o yo me quedé aquí por mi papá, todavía me debo quedar. Es decir, todo nuestro sentido se cambia, entonces uno se levanta ansioso. Si ustedes han estado en un duelo, ustedes saben que el día después del entierro es un día que uno se siente diferente, porque uno está habitando un mundo que no conoce. Yo no sé cómo es vivir sin mi mamá. Yo no sé cómo es vivir sin mi pareja.
Yo no sé cómo es vivir sin mi papá, toda la vida he tenido un papá que está ahí, que yo lo llamo, le escribo y me contesta. Entonces, por eso el mundo en el que se levanta el doliente es un mundo nuevo que genera mucha ansiedad. Miren, el que está en duelo tiene mucha soledad, muchísima soledad, muchísima, porque es una soledad muy particular, compañeros y compañeras, es una soledad muy particular porque es una soledad en medio de la multitud. Es una soledad en medio de la multitud. Tú estás en una sala de velación o estás en tu casa y hay gente abrazándote, dándote cariño porque de verdad te quieren, dándote amor, y aún así te sientes solo. Porque la compañía que quieres es justamente la del que no está. Y además te sientes solo porque sabes que nadie puede vivir esto que estás viviendo contigo. Te pueden acompañar, te pueden asesorar, te pueden guiar, pero nadie podrá sentir este dolor por ti. Entonces esa es la profunda sensación de soledad que el duelo trae consigo. Es muy importante ese sentimiento en el duelo. Miren, en el duelo se siente fatiga, mucho cansancio, nuestro cuerpo no funciona igual, nuestro cuerpo está desgastándose más de lo normal. En duelo nos sentimos impotentes porque la muerte se impone como la única forma en la que nosotros nos damos cuenta casi drásticamente que tenemos límite, que no podemos hacer todo. Porque es que esta época nos ha hecho creer dueños del mundo. Imagínense que si yo le quiero escribir a alguien que está en China, le puedo escribir en este momento y el mensaje le llega en un segundito. Mientras que hace unos años, si yo quería mandar una cosa valiosa al otro lado del mundo, podía tardar 3 meses. Ustedes sabían que antes, cuando no habían aviones, en el barco se mandaban las cosas repetidas. Si yo quería mandar algo a Francia, lo mandaba 2 veces en 2 barcos diferentes porque era usual que se perdiera una. Creo que es Kennedy, no, Washington, el expresidente norteamericano de hace tantos años, era amante a los burros, le encantaban los burros. Me puedo estar equivocando en el presidente, pero la historia es verdad. Y entonces en Francia le querían regalar una raza de burro muy especial y tuvieron que mandar 2, porque si mandaban uno solo temían que el barco se hundiera. Efectivamente solo llegó uno, el otro no llegó, murió en el viaje. Hoy yo puedo, a mí me llega de Japón un producto en 8 días, en 15. Si yo tengo frío, puedo producir calor con apretar un botón. Si yo tengo ganas de estar en otro lugar del mundo, yo puedo tomar un vuelo que 12, 14 horas, pero me puede llevar en 14 horas al otro lado del mundo. Eso nos ha dado una sensación de control que la muerte nos arrebata. Entonces la muerte llega y nos dice, ah, sí, muy bueno, usted descubrió los antibióticos, usted tiene tratamientos, usted se puede ir de viaje, usted ha hecho mucha plata, pero ¿sabe qué? Usted también se puede morir. Y vamos pues, mijito, que es que ahí le acabó el tiempo. Y entonces uno se hace consciente del límite, por eso el duelo genera mucha impotencia y por eso los usuarios en duelo dicen, güey madre, si yo lo hubiera llevado a otro hospital, como si en ese hospital no muriera nadie. Si yo hubiera pedido la ambulancia más temprano, como si esa ambulancia nos asegurara la vida. Si yo hubiera ido más a visitarlo, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello. Y nada de eso asegura que el fallecido no hubiera fallecido. Eso es solo una sensación, una fantasía de control que a nosotros nos gusta mucho tener. El duelo produce shock, una sensación de disparidad emocional, como de retiramiento emocional. Entonces el paciente uno le dice, ve, se murió tu ser querido. Y por un tiempo se distancia emocionalmente, parece plano, parece ausente, es natural. El duelo produce mucho anhelo. Yo estoy aquí sentado y yo pienso que rico fuera que viniera. Tomarme un tintico con ella, conversar, echar carreta. Así sea que se vuelva a ir. O le dicen a uno, qué rico soñar con él, doctor, que lo viera en el sueño, que me diga que está bien, que me quiere mucho. El duelo produce mucho anhelo y al anhelo hay que renunciar. Pues uno no le dice eso a los pacientes, pero uno sí lo sabe. Al anhelo hay que renunciar porque el ser querido no va a volver. Por lo menos no de la forma que yo quiero. De otras no sabemos, pues en la trascendencia, según lo que crea cada persona. Pero que me toque la puerta y me diga, hola, ¿qué más quería? Me volví. No, eso no va a pasar. No va a pasar y hay que renunciar a esa idea. El duelo también nos produce en algunos casos insensibilidad, es decir, los hombres,
las cabezas de familia, las personas que tienen responsabilidades, usualmente se distancian emocionalmente. ¿Por qué? Porque es que ellos sienten que tienen el peso de la familia a sus espaldas. Es decir, ellos dicen, no, es que si yo lloro, mi mamá se va a poner muy mal. No, es que si yo me pongo a hacer esto, no, mi mamá se va a poner muy triste. No, es que yo soy el pilar de la familia. Y entonces es una cosa muy difícil porque esa persona se va impidiendo la posibilidad de elaborar su proceso. Eso es normal, digamos que es natural en las cabezas de familia, pero hay que estar atentos cuando ustedes se relacionan con ese tipo de usuarios para validarle la experiencia, para decirle, venga, ¿sabe qué? Es que la fuerza no es la fuerza del que no se quiebra. La fuerza es del que se permite el dolor, la angustia, pero se levanta otra vez a enfrentar las cosas, porque nadie es invencible, ¿cierto? Una metáfora que yo suelo usar con los pacientes y que se las regalo a ustedes es el acero y el bambú. El acero parece muy fuerte, pero si tú le pones la suficiente presión se quiebra, se dobla y se queda doblado, se queda en el suelo. El bambú, por el contrario, que no parece tan fuerte, si tú lo doblas, se deja doblar hasta donde tú lo lleves, pero después recupera su posición. Por eso hacen puentes de bambú y construcciones de bambú, porque tiene esa fuerza, ¿cierto? Tiene esa posibilidad. ¿Qué piensa la gente en duelo? Cuando uno se relaciona con un usuario en duelo, ¿qué es lo que está pensando ese usuario? Miren, ese usuario lo que está pensando es, por ejemplo, esto no es verdad, esto no es cierto, eso tiene que ser mentira. Eso no pudo haber pasado. Yo hablé con él, yo hablé con ella, me dijeron que estaba bien. Esto no puede ser verdad. Esto tiene que ser una mentira. El usuario en duelo está pensando, ¿yo qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a coger? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Con qué voy a comer? ¿Con qué voy a pagar los servicios? ¿Con qué voy a pagar la luz? Porque la gente cree que el duelo es solamente las grandes cosas, no, también son las pequeñas, porque la pareja era el proveedor, la pareja era el que sabía hacer una cosa u otra, ¿cierto? El duelo es muchas cosas. Pero además, y en esto me quiero detener un momentico y por eso les prendí la cámara para que me vieran, el que esté en duelo puede tener unas alucinaciones de carácter auditivo, visual e incluso táctil que le hagan suponer que su ser querido está presente. Aquí hago un paréntesis, le recuerdo a Seba, si está por ahí, porfa, que no olvide la captura de pantalla con los participantes, que de verdad me sirve mucho para el registro. Entonces, la gente dice, doctor, es que mire, yo siento que él me habla al oído, o que viene a mi casa, o que me mueve las cosas. Y yo voy a ser muy respetuoso con ustedes y hago el paréntesis. Lo que yo les digo aquí es lo que la psicología sabe. Lo que la psicología y la medicina sabe, que es poquito, no es que no sepamos todo. Pero ustedes pueden creer lo que ustedes quieran creer, están en todo su derecho. Entonces la gente le dice a uno eso. Y de verdad, según lo que nosotros sabemos y estudiamos, es muy probable que su cerebro esté en capacidad de producirle esas sensaciones para responder a la necesidad que usted tiene de ver, sentir, oler, tocar a su ser querido. Pero eso, ¿para qué le sirve al doliente? ¿Para qué le sirve que usted le diga, no, mire, es que en duelo yo aprendí que su cerebro le puede producir alucinaciones? No, al doliente le sirve que usted le pregunte, ¿y cómo lo sentiste? Y te preocupa. Y sientes que eso te hace bien o te hace mal. ¿Y tú por qué crees que necesita hablar contigo? Y en el sueño, ¿cómo lo viste? Es decir, al doliente le sirve que lo escuchemos, le sirve que lo escuchemos y le permitamos construir sentido de lo que le está pasando, que le dé como orden a la experiencia que le está costando entender. Me gustaría en este momento saber cómo vamos hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Me están escuchando bien? Muy bien, yo quisiera saber en este momento. Bueno, alguien por aquí me dijo que quisiera saber en este momento, ¿qué quisiera saber? ¿Hasta qué punto esas alucinaciones se convierten en patológicas? Pues, o sea, que... Muy buena pregunta. Mira, tienen condición de patológicas fundamentalmente cuando afectan las esferas del desarrollo de la persona. Le impiden trabajar, le impiden socializar, le impiden cuidar de sí mismo, le impiden tener una vida íntima o una vida erótica, así sea consigo mismo solamente. Cuando le empiezan a afectar áreas del desarrollo, hay que empezar a preocuparnos. No es usual,
no es usual. Generalmente son experiencias aisladas, momentáneas, que tienen su ocurrencia entre los 6 y el año de duelo. Luego de eso no se mantienen, a veces aparecen en fechas especiales, por ejemplo en diciembre o en un cumpleaños, pero la persona va aprendiendo a darle sentido. Qué pena con ustedes. ¿Respondí tu pregunta? Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Con gusto, con gusto. Les regalo el doctor. Me pueden decir Seba, Sebastián. No me preocupen por doctor. Bueno, entonces sigamos, ya que vamos bien hasta ahí. Les voy a poner mi presentación para que sigamos conversando. Entonces ya aclaramos que puede pasar eso de las alucinaciones auditivas, visuales y que eso puede pasar. Aquí sí les voy a poner unas banderitas rojas. Unas banderitas rojas a las que ustedes van a decir, vea, si esa banderita roja aparece, esa persona debe buscar ayuda profesional. Por ejemplo, no logra dormir nada, lleva semanas, meses que no duerme. Ahí ya hay una banderita roja, amiguito, amiguita, yo le sugiero, vea, yo conozco la unidad de duelo, dése una pasadita. ¿Cómo hago para entrar a la unidad de duelo? Llamo, escribo, allá me invitan a una conferencia, usted ve la conferencia que dura 1 hora y media, y a la 1 hora y media usted ya puede pedir cita y le asignan cita con un psicólogo. ¿De cuánto vale? No vale nada. Ah, pero tengo que estar afiliado a esa funeraria. No, señor, no tiene que estar afiliado. Ah, pero tengo que comprar alguna cosa. No, no tiene que comprar nada. Si la persona no duerme o duerme mucho, hay una señal de alarma. Si la persona no se alimenta, es decir, suspende la ingesta de comida, pierde peso o se alimenta en exceso y gana peso de una manera que sea preocupante, hay que buscar ayuda. Si la persona tiene labores que implican alta concentración, maneja maquinaria pesada, conduce vehículos y siente que el duelo le está provocando demasiada distracción, valdría la pena buscar ayuda. Si la persona se nos aísla radicalmente, no habla con la familia, no renunció al trabajo, no socializa, hay que buscar ayuda. Si los sueños con el fallecido resultan perturbadores, hay que buscar ayuda. Si yo digo, no, es que ese sueño me tiene mal, me puso mal toda la semana, me hice incapacitar, no es que yo me sienta mal por un sueño, es normal, pero si el sueño me desborda y daña el resto de mis actividades, tengo que buscar ayuda. Cuando la persona se niega radicalmente a hacer algún tipo como de recuerdo del ser querido, ¿cierto? Cuando radicalmente dice, vea, no voy a la finca si ustedes hablan de mi mamá, no me tomo el sancocho si ponen el tema, renuncio al trabajo porque mi mamá pasaba por aquí conmigo, ahí hay que buscar ayuda. Es normal, es natural que la persona en duelo requiera, por ejemplo, mientras prepara la comida del día anterior, pues para el día después, que hable con su ser querido. Porque eso es normal, porque lo hizo durante 20 años, lo hizo durante 10 años, apenas está recurriendo a una tradición, no tiene nada de malo. Hay que estar atentos si eso afecta el resto del desarrollo de la vida de la persona, del sobreviviente. Vamos a tener mucho cuidado, pero mucho es mucho, con el manejo de los objetos. Ya les dije yo que unidad de duelo, vengan, denme un minuto, yo voy por un vasito de agua para no bostezar, es que me da pena bostezar. Bueno, ya volví. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona que está en medio de un proceso de duelo, y ya les había dicho yo que unidad de duelo no se mete pues en nada de los objetos, no nos metemos como en las cositas de ustedes o de los usuarios en duelo, pero yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo esta casita, esta es mi casita, y aquí murió mi esposo. Y esta casita la compramos con mucho esfuerzo. Hicimos muchas cositas para comprarla. Y hoy que mi esposo murió, esta casa me parece horrible. Horrible porque aquí lo cuidé, aquí lo bañé, aquí le di la sopita. Esta casa me parece horrible. Entonces esta casa que vale 50 pesos, hoy para mí vale 20 pesos. Porque me parece horrible, porque aquí se murió él. Pasa un año, yo voy a la unidad de duelo, voy al psicólogo, y esta casa me parece la casa más hermosa del mundo, porque aquí cuidé a mi esposo, aquí tuvimos los hijos, aquí crecimos,
y ya no vale 60 pesos, ya vale 100 pesos. Si usted la vende cuando está dolido, corre el riesgo de perder algo valioso. No plata. Plata se recupera, todos podemos hacer plática de alguna manera, pero usted pierde algo significativo para sus emociones, para su corazón, para su vida, y eso sí no se recupera. Entonces sería muy raro que yo, teniendo una herida en todo mi cuerpo, porque el duelo es como una herida, me vaya a hacer un negocio estando herido. Ustedes se imaginan que llegue a la notaría un hombre herido por la mitad, todo el mundo le diría, no hombre, venga, no, vaya al hospital primero y después viene a hacer el negocio. Así funciona el duelo. Si yo estoy profundamente herido, no tengo por qué hacer un negocio, me puedo dar tiempo. Ustedes me dirán, bueno, hay unos que no dan tiempo. Listo, a los que no dan tiempo hay que hacerlo, respiramos, nos encomendamos, buscamos quien nos asesore y lo hacemos. Pero a los que dan tiempo, desen tiempo. No hay afán. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para sanar, hay un tiempo para crecer, hay un tiempo para decidir. Juan Luis, te escucho. Sí, Sebastián, ya abusando de su confianza, gracias, le pregunto, ¿cuánto tiempo requiere una persona para hacer su duelo? Ya voy para allá, Juan Luis. Usted va a 100 kilómetros por hora. Ok, gracias. Ya va a llegar allá, Juan, ya va a llegar allá. Ok, gracias. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con las cositas que les mencionaba. Voy a volver a ponerles mis diapositivas para que las vean. ¿Qué elementos influyen en un proceso de duelo? ¿Con quién cuento? ¿A quién puedo llamar? ¿Cómo he vivido mis duelos antes? ¿Mi religión y mi cultura qué me ofrece? ¿Yo qué he visto en mi familia? Mis tíos cuando había un duelo se emborrachaban y peleaban, o mi familia cuando había un duelo lo hablaba. ¿Qué he visto? Eso influye. Y las redes de apoyo son muy importantes, porque ustedes hacen parte de la red de apoyo. Que el usuario tenga a quien llamar, a quien contactar, a quien pedirle un favor, a quien pedir ayúdeme, acompáñeme a hacer un mercado, venga, tomémonos un tinto. Eso ayuda muchísimo al usuario en duelo, muchísimo. No se crean ese cuento de las películas que la gente siempre da unos grandes discursos y cuando dan ese discurso entonces el otro se siente bien. No, el usuario en duelo no necesita grandes discursos. Ya ahorita les muestro qué necesita, pero básicamente requiere a alguien dispuesto a acompañar, a alguien que esté ahí, hombre, que quiera acompañar, que quiera estar de verdad ahí. Todos los duelos son diferentes, ¿por qué? Porque mi vínculo es diferente con el ser querido. Miren, 5 hijos del mismo papá, 5 hijos del mismo papá. Y el mayor va a decir, ¿sabe qué, hermano? Mi papá era una fiera para trabajar, me levantaba a las 4 de la mañana, me daba aguapanela y me llevaba a cortar leña. Y ay, que yo me quejara, ay, que yo pusiera siquiera problema. No, trabajaba todo el día y después a estudiar. Y la menor dice, mi papá era un amor, me traía del pueblo un confite, levantaba a mis hermanos a que cogieran leña para hacerme el desayuno, me traía muñecas, y es el mismo papá. Y es el mismo papá, pero tienen una relación diferente. ¿Querían más o querían menos? No sé, porque no se ha inventado ese aparato que mida el amor y eso no sale en sangre todavía. Pero se querían de forma diferente y se querían mucho. La personalidad de cada uno. Ya hemos visto que en duelo favorece la expresión, permitirse hablar del dolor, vivir el dolor. Si yo tengo una personalidad que no permite eso, es probable que mi duelo sea mucho más complejo. El apoyo externo, ya hablamos de que hay que tener redes de apoyo, con quién contar, con quién hablar. Los psicólogos, los médicos, los trabajadores sociales somos una opción. Ustedes son otra opción. El pastor, el sacerdote, el líder espiritual, el amigo, la amiga que me escucha, todo eso son apoyos. La manera en la que el ser querido murió influye mucho. No es lo mismo que mi ser querido haya sido asesinado, lo cual probablemente producirá mucha ira, a que haya muerto por suicidio, que por ejemplo eso dejará siempre una gran inquietud sobre por qué lo hizo, yo qué pude haber hecho, o que haya muerto por COVID y yo no lo haya podido ver, o que haya muerto por un cáncer largo, yo lo tuve que cuidar 5 años, 4 años. Eso cambia la manera en la que yo vivo mi proceso de duelo. También influyen las crisis alternas, que eso suena lo más enredado ahí, pero es muy sencillo, vea. Cuando ustedes y yo estamos en duelo,
nuestro mundo se detiene. El mundo de uno está quieto, mientras que el de los demás sigue girando. Entonces el de EPM, como esta conferencia no la vamos a vender ni la vamos a cobrar, puedo decir marcas. El de EPM, el recibo llega igualito. El de Flamingo llega igualito. La tarjetica de crédito me la cobran igual. El señor allá de UNE o de Tigo no va a decir como, ay, qué pecado, es que ya está en duelo, perdonémosle este mes. No llega, porque el mundo sigue girando. Esas son las crisis alternas, todas las dificultades que yo ya tenía aparte de mi duelo. Y ahora sí la pregunta que nos hacía Juan. Bueno, Sebastián, venga, póngale a esto, pues hermano, orden, ¿y cuánto dura esto? Los pacientes le dicen a uno, doctor, y entonces yo más o menos para agosto, que tengo unas vacacioncitas, yo ya estaré mejor. Miren, el tiempo en duelo es un tiempo diferente al tiempo cronológico. Los griegos llamaban al tiempo cronológico ese tiempo que viene de cronos, del orden, que se puede medir en el reloj, que se mide, que tiene como unos lapsos. Pero los griegos también tenían un tiempo del que a nosotros no nos enseñan y es muy importante, y es el tiempo del kairos, o el tiempo del caos, o el tiempo del desorden. Es decir, el tiempo en que las cosas han de ocurrir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que la verdad es porque es el único que tengo. Pero miren, ustedes se montan al metro, o al bus, o al transporte público en el que vayan. Y en ese momento se sube una persona que a ustedes les parece lo más de bonita. Y entonces ustedes le hablan y se hacen amiguitos y salen a tomar tinto o a comer helado. Y a la quinta o sexta salida, o a la segunda o a la primera, uno no sabe, se dan un piquito, se cogen la mano. Y cuando ustedes menos piensan, se enamoraron. Y ya le dicen amor, mi vida, mi cielo. Y entonces yo le preguntara a usted, venga, ¿usted cuándo se enamoró? Muy teso, yo no creo que nadie me diga, ah, sí, yo me enamoré el lunes festivo como a eso de las 5:10. No, eso fue ocurriendo, eso se fue dando, se impuso. Ese es el tiempo del duelo, el tiempo de las cosas que van ocurriendo. Pero entonces ahí se nos complica la cosa. Ahí se nos complica la cosa un poquito porque ustedes me dirán, ah, bueno, Sebastián, o sea que entonces eso va ocurriendo solo. O sea, yo lo que tengo que hacer es llorar y esperar pues que eso ocurra solo. Y ahí ya es que se pone la cosa un poquito más difícil porque no pasa solo. El tiempo por sí mismo no cura nada. Pasa y ya. Cuando yo estaba pequeñito, jugábamos balón por la cuadra, allá en Girardota. Y cuando se le iba a uno el balón a una casa de una señora que voy a cambiarle el nombre, le voy a decir Peranita. Doña Peranita salía y se paraba en la puerta. Ella tenía por ahí 60, 70 años. Se paraba en la puerta con un vestidito negro, nos cogía el balón en la mano izquierda y con la mano derecha lo chuzaba y nos lo dañaba. Y yo toda la vida pensé, y yo, esta señora, ¿por qué será tan mala? O sea, ¿qué necesidad? Bueno, que nos regañe, que nos eche agua, que nos eche a la policía si quiere, pero dañaron los balones. Ya grande, estudiando psicología, me enteré, me di cuenta que esta mujer llevaba un duelo toda la vida. Ella se casó con su esposo, vivían juntos, de un momento a otro él muere y ella quedó sola toda la vida, nunca consiguió otra pareja, siempre se vestía de negro, salía a vender su chance, que en ese tiempo era manual, vestida de negro, toda la vida estuvo en duelo, toda la vida. Uno puede estar en duelo toda la vida. Ustedes y yo conocemos gente que está en duelo toda la vida. O que le dicen a uno, ah, es que es como si hubiera sido ayer. Y han pasado 10 años. Y han pasado 10 años. Y ellos lo sienten como si hubiera sido ayer. ¿Qué hay que hacer entonces? Uno, aceptar la realidad de la pérdida. Es decir, aceptar que algo pasó y que no lo va a recuperar. Esa es la primera tarea. Y no es aceptarlo en la cabeza. Es que es muy fácil, yo lo puedo decir. La muerte es la cesación de la vida, los órganos pierden funcionalidad de manera repentina o paulatina, el cuerpo pierde temperatura, cesa el funcionamiento y la vida se hace imposible. Esa es una definición cognitiva y racional de la muerte. Pero no es esa la definición que buscamos en la aceptación de la realidad, sino que yo diga, mi ser querido se murió y no va a volver. Por lo menos no de la manera que yo quiera.
Eso es aceptar la realidad. Después, trabajar las emociones, porque van a surgir un montón de emociones que eso traiga consigo. Las positivas o las de valía positivas, muy rico, pero las negativas o las de valía negativas hay que trabajarlas también. Tercero, aprender a vivir sin el ser querido. ¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿Cómo voy a hacer con mi vida? Doctor, es que ella era la que cocinaba. Hay que aprender a cocinar. Doctor, es que ella era la que me cuidaba. ¿Cómo te vas a cuidar? Es que yo tenía sentido de vida por él o por ella. ¿Cómo vamos a hacer ahora para construir sentido? Y después ubicar a nuestro ser querido en un sitio donde ya no genere dolor, donde ya no duela tanto. ¿Me va a dejar de doler para siempre? No, es probable que en algún momento sientas alguna nostalgia, alguna necesidad, pero él va a estar ubicado en una posición en donde puedas continuar con tu vida, en donde puedas seguir con tu vida. Para ir cerrando y abrirle espacio a las preguntas, los adultos mayores, las personas con discapacidad cognitiva y los niños sí sufren por la pérdida, claro que sí. Lo que pasa es que la representan a su manera. El niño no te va a decir, mi abuelo murió, estoy muy triste, pero sí va a perder control de esfínteres, o se va a poner necio, o se va a poner agresivo. La persona con discapacidad cognitiva tiene herramientas para comprender a su manera lo que pasó. Debes contarle, debes decirle, debes invitarlo a los rituales y preguntarle si quiere asistir o no. Sebastián, pero entonces, ¿cómo así? ¿Qué es lo que hay que decirles? ¿Les digo todo? No. Les decimos una verdad tolerable, es decir, que la persona pueda tolerar, no le tenemos que dar detalles escabrosos, y una verdad progresiva, es decir, a medida que la persona va teniendo capacidad psíquica, le vamos entregando los detalles que vaya siendo capaz de tolerar. Todo eso para que entienda que la muerte implica que el cuerpo ya no funciona, que la muerte es inevitable, que nos llega a todos y que no se puede echar para atrás, porque el niño o la persona con discapacidad cognitiva suele creer que pasa como en los dibujos animados, que el ser querido vuelve. Hay que dejarle claro que no va a regresar. Muy difícil hacer eso, Sebastián. Yo no soy capaz de hacer eso. Usted sí es capaz. Usted se va para el parque, usted coge una hojita verde que está llena de vida, usted coge una amarillita que está como enfermita, usted coge una cafecita y luego coge una que esté tostada y luego coge una así esas tostaditas y la hace polvito y usted ahí le estará mostrando el ciclo de la vida y la muerte a un niño o a una persona con discapacidad cognitiva y le estará explicando cómo funciona eso de la muerte. Sebastián, hay que hacer eso. Yo no puedo decirle que se fue al cielo. Usted puede decirle eso, pero el niño, el adulto mayor, suele tomar eso como una cosa radical. Es decir, cuando usted le dice al niño que su abuelo se fue al cielo, el niño no entiende esa metáfora. El niño cree, mi abuelo se fue al cielo. Y si se fue al cielo, entonces yo quiero ir al cielo. Y si se fue al cielo, no me llevó, me abandonó. Qué paseo tan bueno, ¿cómo no me lleva a mí? Entonces, por eso hay que ser muy específico, muy específico. Ustedes me dicen, no, Sebastián, definitivamente no somos capaces, igual tenemos dudas. Escríbanos a Unidad de Duelo, llámenos, vea, ¿cómo hago con esto? ¿Qué puedo hacer? Y nosotros les damos sugerencias, les damos una orientación para que usted sepa cómo lo puede enfrentar. No están solos en este proceso. ¿Qué puedo hacer yo entonces desde mi labor, desde lo que yo hago en la línea o en la vida para acompañar a una persona en duelo? Muy fácil. Sea próximo, esté presente, cuando usted esté ahí, que lo sientan cercano. Yo llevo hablando con ustedes una hora más o menos y he tratado que durante esta hora, a pesar de que me tocó salir por agua, ustedes sientan que yo estoy aquí disponible para ustedes, que de verdad estoy con ustedes. Si yo me pongo a hablar por celular o a contestar mensajes o a mirar para el techo, ustedes no me van a sentir cercano, no me van a contar sus preguntas o sus dudas. Van a decir que pereza, este hombre no nos prestó atención. Hay que acompañar al otro a que hable de sus culpas, a que las diga, que las nombre. Hay que permitirle, invitarlo, si lo desea, a participar en los rituales funerarios. Sebastián, es que qué pereza eso, es una chismoseadera. No, la gente va al ritual funerario porque en el ritual es el único sitio donde puede constatar la pérdida. En ninguna otra parte usted puede pasar por los sentidos un cadáver, tocarlo, verlo, olerlo, en ninguna parte. En el ritual funerario sí, y eso es necesario para uno tener la certeza de que su ser querido murió. En el ritual uno recibe la solidaridad del otro, uno descubre cosas del fallecido que uno ni se acordaba o no sabía. Entonces el ritual favorece para enfrentar el dolor, para enfrentar la pérdida. A la persona en duelo hay que decirle la verdad, no engañarla.
Hay que ayudarle a mantener sus rutinas, sobre todo las de autocuidado. Ay, es que tan linda, mira, murió de amor. No, no murió de amor, murió de una depresión, de un trastorno afectivo o de un trastorno que hizo por un descuido, por el asunto de no mantener unas rutinas de cuidado. Hay que estar muy atentos a eso. Y hay que ayudarle a la persona en duelo a que lea sus cambios, a que se percate. ¿Te has dado cuenta que desde que falleció tu mamá está pasando esto, esto y esto? Como ayudarlo a que se dé cuenta. Y si la persona lo requiere, ofrézcale ayuda. Pásele la guía de duelo que yo les pasé ahorita por el chat, mándele el número de unidad de duelo, mándele uno de nuestros videos, que tenemos videos en YouTube, en Facebook, en todas partes, para que la persona sepa que cuando lo requiera, alguien va a estar ahí. Ah, que él no pide ayuda inmediatamente, no importa, de alguna manera le sirve. Porque si uno acompaña a la gente a que haga esto, miren, nadie se le olvida que lo ayudaron cuando estuvo en duelo. Porque uno no entierra a la mamá 2 veces, uno no entierra al papá 2 veces. Cuando uno le presta ayuda a alguien en duelo, eso es un regalo que le da para toda la vida. Y si uno los acompaña a construir ese nuevo lugar en el que va a vivir su ser querido, si uno los acompaña a darle sentido a una experiencia, es muy probable que la pérdida sea menos dolorosa porque su ser querido se habrá ubicado en un sitio del que ya nunca saldrá. Se habrá ubicado en un sitio, en el fondo del ser, en el fondo del corazón, del alma, como ustedes lo quieran llamar, del que nunca se irá. Porque ahí, en ese sitio, será eterno. Yo les agradezco mucho que me hayan prestado atención a esta hora y 6 minutos. Tenemos espacio para preguntas, unos 20 minutos creo, según hablábamos ayer Juan y Sebastián. Entonces quedo a su disposición. Muchísimas gracias. La dinámica que les propongo para las preguntas es que en la pantalla donde dice levantar la mano, levanten la mano para que nos podamos escuchar todos o me escriban la pregunta en el chat. Empecemos por Olga, que ya tiene la mano levantada, creo. Y también Sí. desactivan por favor el micrófono para poderlos escuchar. Ok, Sebastián, increíble la exposición, clara, precisa, con unos tips muy, de todas maneras, felicitaciones, y para nuestro trabajo y a nivel personal y familiar va a ser muy valioso. Una pregunta con relación a atesorar objetos. Hablaste que obviamente en momentos de dolor y duelo no es el momento para uno decidir, voy a vender la casa, voy a vender el carro, o bueno, pero también hay una parte de atesorar cosas de la persona, desde el punto de vista en qué momento uno se deshace de todo, o también la parte, esta era la lámpara que tenía mi mamá en la mesita de noche, yo la voy a conservar. O sea, yo me imagino que hay un equilibrio, no es que hay que salir de todo, ni tampoco guardar todo. ¿Cómo sería más o menos como un equilibrio normal en eso? Me gusta mucho esa pregunta que me haces. Ahí les pongo en el chat ya la página de la funeraria y de la unidad de duelo, donde encuentran la guía que están pidiendo y la información de todos nuestros servicios. Mira, esa pregunta es muy buena porque es que el asunto no es la cosa en sí misma, sino la idea que haya detrás del objeto. Si el objeto usted lo está manteniendo porque en el fondo está la idea de que el ser querido va a regresar para usarlo, ahí tenemos un problema, porque eso se llama negación. ¿Sabes dónde hemos visto eso muy de frente? En los casos de duelo por desaparición, porque las mamás dicen, no me toquen la habitación, déjenmelo todo quieto. Y cuando uno indaga, lo que está pasando es que la persona espera que el ser querido regrese a usar esa habitación, porque como no ha tenido confirmación de la pérdida, porque no hay cadáver todavía, esperan que regrese. Entonces no es el objeto, sino la idea que tienen del objeto. Si la idea es que lo voy a tener porque lo va a volver a usar, que puede ser una idea que esté difuminada, pero si esa es la idea, peligroso. Si la idea es, yo voy a guardar este objeto porque es un tributo a mi ser querido, porque lo amo, porque me representa un significado, no hay problema. Ya, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Yo quisiera saber el comportamiento repetitivo y constante de las personas que no fallan en el cementerio cada 8 días. Y como ahora se usa tanto la cremación, entonces en el cenizario. ¿Ese tipo de comportamiento ayuda, no ayuda, se recomienda o no? Mira, depende.
Y ahí pues se pone uno cansón, porque entonces la gente dirá, pues que todo depende. Sí, todo depende. Mira, si por ejemplo el comportamiento está asociado a la construcción de un recuerdo y a una necesidad de certeza, es decir, la persona va al cementerio los sábados a las 8 de la mañana, de 8 a 12, y el resto de la semana es funcional, no hay problema. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando está alterando el desarrollo de sus actividades, cuando la persona perdió el trabajo porque no puede faltar al cementerio, cuando la persona perdió su pareja porque dejó de hacer cosas por irse para el cementerio, cuando privilegia la ida al cementerio por encima del autocuidado de las funciones, ahí es que ya se está convirtiendo en un problema. Pero en principio es un comportamiento natural, sobre todo durante los primeros 2 años, porque es como intentar recuperar lo único que queda del ser querido, como ir a lo único que queda. Entonces, en principio se consideraría natural. Cualquiera diría, oiga, natural, pero muy feo, porque es que lloran mucho y se vuelven nada y vienen muy mal. Pero es que tal vez eso necesitan en ese momento, ¿cierto? Por eso les decía que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar, un tiempo para construir, hay un tiempo para todo. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ah, bueno, sigamos con Luz Estela o con JM, que no alcanzo a ver quién es acá. Ah, sí, ya veo. Nicolás, sí, Nicolás y después Luz Estela, si te parece bien, Nicolás. Pues... Luz Estela ya está. Ah, bueno, entonces Nicolás. Bueno, gracias, Sebas. Nico, como decís, para el Teléfono de la Esperanza, muchas gracias por esta oportunidad. Es algo como, diría yo, complementario, porque hace 15 días perdimos a papá y hace 7 meses a mamá. Una familia numerosa. Sí. Hoy llega una hermana del exterior que no le tocó y nos vamos a reunir, pues al menos 7 hijos, nos vamos a reunir en la finca y ella hará pues el duelo y estará unos días acá con nosotros para que haga pues, porque era la menor. Pero yo lo que estoy notando en este momento es algo que me parece fabuloso, es tan interesante porque es el hermanito, la hermanita, es la unidad alrededor, pues la mayoría, y que nos sentimos como acogidos todos el uno al otro, de tal manera siendo ya todos adultos, pero con una vitalidad y una energía y unas ganas de salir adelante con esos principios y valores que nos dieron los padres, Sí, sí. pero que me parece que es muy importante. Entonces, esto perdura, es constante, fluye, es importante como consecuencia del duelo, al menos como esa hermandad, o sea, no esa división, a pesar de que hay un hermano que pronto sí puede ser diferente, pero la mayoría es unidos, trabajando, luchando para sacar adelante nuestras familias, pero lo que rescato para mí es como ese hermanito, hermanita, esa posibilidad de estar ligados de sangre de esa manera. Entonces quería que conversaras algo al respecto y gracias. Sí, bien, ahí hay una cosa, Nico, muy importante, hombre, y es como que tengamos la mente muy abierta, ¿cierto? Digamos que en tu caso se dio que la relación familiar se fortaleciera, y está muy bien, me parece que funciona, pero también hay casos en los que eso no pasa, y no está mal que no pase. Es decir, hay familias en donde el aglutinante de la relación es el padre o la madre, por ejemplo. Y cuando la madre fallece, la relación entre los hermanos cambia. ¿Eso está mal? No, son dinámicas familiares. Cada familia debe reconfigurarse ante la pérdida del padre o la madre. Como les decía, no hay cosas buenas o malas, hay cosas que uno necesita o no necesita en procesos de duelo. Sebastián, mira, encontré en algunas casas, no muchas, que la persona a la que yo visitaba tenía las cenizas de su mamá en la sala. Sí. Entonces, yo quisiera saber tu opinión sobre eso. A mí me encantan las preguntas que ustedes me hacen, me gustan mucho. Miren, hace unos años, cuando el Concilio Vaticano II, si no estoy mal, empezó a hablar del asunto, y cuando el Papa Francisco sacó una encíclica del asunto en la que decía que las cenizas y los
cuerpos, pues, pues sí, las cenizas, deben estar en Camposanto según doctrina católica. A mí me pareció una cosa muy difícil, yo les voy a decir la verdad, me pareció una cosa muy difícil. Y de hecho en ese tiempo alimentamos las redes sociales de la funeraria y de la unidad de duelo con un texto que se preguntaba, bueno, y es que ¿de quién son los muertos? ¿A quién le pertenecen? Porque la iglesia dice, no, es que deben estar allá en Camposanto según la encíclica, para que en mi dogma, en el regreso de Dios, Dios pueda encontrarlos en Camposanto. Pero mira, yo te cuento algo, Luz. Una señora me dice, vea, mi esposo es una historia real, fue vendedor de seguros toda la vida vendió seguros, pero hubo una época en que le estaba yendo mal. Entonces, en la finca mandó a hacer un altar a la Virgen, no me acuerdo a qué Virgen, pero mandó a hacer un altar a la Virgen. Y se congregó a esa Virgen, es decir, hizo un ejercicio y se congregó a esa Virgen. Y ahí nos empezó a ir bien, empezamos a salir adelante, a comprar las cositas. Sebastián, ahora que mi esposo se murió, yo quisiera que las cenizas estuvieran allá en la Virgen. Gracias, Sebas. Yo quisiera que las cenizas estuvieran ahí en la Virgen. A esa señora le haría mucho más daño prohibirse poner a su ser querido donde ella desea que tenerlo donde alguien más le diga. Es que, Sebastián, yo quisiera que las cenizas de mi ser querido reposaran en mi casa durante un tiempo. No me siento en capacidad de llevarlas al cementerio. Cada quien lo hace a su manera y a su ritmo. Eso pasa mucho. La gente lo deja en la casa un tiempo. Uno podría escandalizarse, uno podría decir, horrible, esos son unas cenizas, pero recuerden que esas cenizas son lo último que quedan de un cuerpo al que uno abrazó, al que uno amó, al que uno le hizo el amor, o en el que uno creció. Entonces, independientemente de lo que yo piense como persona, yo tengo que reconocer que hay necesidades en el otro, porque finalmente el muerto no le pertenece, con todo el respeto lo digo y con todo el cariño, no le pertenece ni a la iglesia, ni al pastor, ni al psicólogo, sino que le pertenece a los que lo amaron. El muerto tiene el lugar en los que lo amaron. Mucha gente les va a decir cosas, muchos. Mire, todo el mundo tiene su opinión, porque para hablar de la muerte y el duelo, todo el mundo tiene opinión, pero lo que hay que privilegiar es la opinión y la necesidad del doliente. Ese es como el eje que yo les propongo. Gracias. Sebastián, buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto a esto, y es, digamos, si una persona toma la decisión y se siente bien de tener esas cenizas siempre en su casa, ¿estaría mal? No, porque mira, recuerda que no hay nada bueno ni malo, es una necesidad. Culturalmente podría ser señalado en nuestro contexto, pero si tú te das una viajadita, por ejemplo, a Estados Unidos, te vas a encontrar en las salas de las casas unos floreros así, lo más de bonitos, donde están las cenizas del abuelo. En este momento hay empresas funerarias aquí en Medellín, Natalia, que por una módica suma muy alta te convierten las cenizas de tu ser querido en un diamante y te lo puedes poner en un anillo. Hay empresas funerarias que te convierten las cenizas de tu ser querido en un árbol que puedes sembrar en donde quieras. ¿Eso es bueno o malo? No, es la necesidad de cada familia. Tú me puedes decir, a mí no me gusta, y tendrías todo tu derecho, pero la familia puede que sí quiera. Entonces uno tiene que quitarse esos prejuicios y permitir que la gente haga lo que necesite hacer. Yo te tengo otra pregunta, Sebastián, y es un ejemplo. Digamos, un ejemplo, a mí, digamos, se muere mi mamá, ¿sí? Y yo quiero cremarla y tener sus cenizas en mi casa, ¿sí? Pero mis hermanos no quieren eso. Ellos quieren tener las cenizas en un lugar, en un Camposanto. ¿Ahí qué pasa? Diálogo familiar, querida. Ahí sí toca conversar. Y eso es de todos los días, Natalia, de todos los días. Todos los días yo escucho eso, todos los días. Nada más ayer escuchaba eso. Me decían, es que mis 3 hermanos que se van a llevar a mi papá a la finca, que van a poner las cenizas es que debajo de un árbol, que porque mi papá quería, y a mí no me parece. Pero 3 de los hermanos querían. ¿Sabes cómo tomó esa familia la decisión ayer? Porque alguien le preguntó a la hermana que no quería, le preguntó, venga, si mi papá pudiera decidir, ¿él qué diría? Y la muchacha dijo, ah, no, mi papá se iría para la finca. Mi papá amaba la finca.
Entonces ahí tomaron la decisión, pero cada familia tendrá que conversarlo, no hay una decisión única, Natalia, cada familia tendrá que llegar a un acuerdo. Vale, Sebastián, muchas gracias. Con gusto. Liliana creo que está levantando la mano. Ah, no, varios estamos levantando la mano. ¿Aló? Yo veo en este momento a... No, A ya Liliana, a Laura, a Liliana y Laura y María Cristina. Entonces, si quieres tú que estás viendo, Juan, de pronto con más facilidad. Laura, palabra. En ese orden. Laura, por favor. Listo, ese es el mío, solo que estoy conectada de dos partes. Sebastián, súper feliz de volverte a ver. Estuve yendo a la unidad de duelo por 8 meses seguidos, todos los jueves, al grupo de suicidio. Afortunadamente, ustedes me dieron esa manito y fueron el canal para que yo fuera la persona que soy hoy, ¿cierto? Porque allá empecé. Tengo 2 preguntas. Una, otro ejemplo para conectar los niños y explicarles el tema de la muerte, porque es verdad lo que tú decías, que les decimos están en el cielo, pero nunca había hecho esa analogía de que si ellos están en el cielo, entonces yo también quisiera irme para el cielo, ¿cierto? Y la otra es que yo trabajo con muchas personas que de pronto se niegan a aceptar esa realidad y lo que ellos dicen sentir es un resentimiento, o sea, no, una resignación más bien. Entonces están resignados. ¿Cómo hacer para conectar este tipo de personas? Unos tips, porfa. Y me alegra mucho verlo otra vez. Bueno, mira, con los niños hay un montón de literatura. Yo les puse en el chat mi correo. Si quieres me escribes y te mando toda la literatura que... Es más, puedes venir a unidad de duelo y te muestro los cuentos que tenemos, les tomas fotos como para que sepas qué puedes usar, para que tengas no un ejemplo que yo te ponga hoy, sino 20 ejemplos más. Y recuerda que a la gente, a las personas que acompañamos, las acompañamos no a nuestro ritmo, sino a su ritmo. Entonces hay gente que está en el momento de resignarse, ¿cierto? De soportar la pérdida. Lo que sí es que la literatura sugiere que no usemos eufemismos, por ejemplo, que no digamos partió, se fue al cielo, está en el más allá, trascendió, sino que cuando interactuemos con personas que tengan tendencia a tener dificultades en la aceptación, seamos muy claros, digamos se murió, digamos cuando tu ser querido murió, cuando tu ser querido falleció, para ayudar a fortalecer la pérdida, ¿cierto? Para ayudar a fortalecer la idea de la pérdida. Eso te podría ayudar. Lo otro que también puede servir es simplemente favorecerle a la persona la participación en los rituales funerarios. Es decir, que la persona pueda asistir al ritual funerario, que si no asiste al ritual como tal, que pueda asistir al cementerio, que vea la lápida, que confirme que sí pasó, y eso le puede ayudar, pero definitivamente será un asunto que tome tiempo y definitivamente será un asunto que será al ritmo de ellos, que pueden ser años, ¿cierto? Pueden ser años. Gracias. Con gusto. Ya les voy a Gracias, Laura, por su participación. Siguiente es Liliana Bolívar. Abre el micrófono, por favor. Sí, listo. Muy buenas noches. Feliz de estar en este momento, agradecerle a la invitación que me llegó vía correo y a impulsarlos a que este tipo de formaciones y de información sea más social, más comunitario, más amplio, porque de verdad lo necesitamos. Sebastián, yo también tuve la oportunidad de escucharte a razón de comenzar este ciclo de conferencias por la muerte de una hermana. Y una de las cosas que tú nos enseñaste, o al menos que me hiciste caer en cuenta, es que a veces un duelo puede cerrar o abrir paso a los anteriores. O sea, reconocer, Sebastián, que nunca yo hice el proceso debido a duelos o a pérdidas como ustedes en las diapositivas le tratan de enseñar a uno. Entonces, por favor, es verdad, es muy rescatable. Uno cree que porque es universitario sabe y es inteligente, y es reconocer humildemente que definitivamente hay cosas que no se manejan, que se salen de control y que es importante que estén los otros y buscar esa ayuda y ese acompañamiento. Entonces aprovecho el espacio para darte las gracias e igual también a la línea.
Y lo otro de la pregunta es, Sebastián, puede que ahorita no quepa por razones de tiempo, pero no sé si lo puedes considerar el espacio y en la funeraria, tú como profesional de la misma, es todas estas ideas que se tienen de las personas tóxicas y que no vaya al cementerio, que porque allá llueven todas esas energías negativas, entonces que usted llegó de allá contaminada, entonces vea ese que está allá sentado todos los días, por eso le va como le va. O sea, también qué concepto te merecen ese tipo de cosas, porque ya con todo esto de la nueva era o de la limpieza del aura, pues yo me siento que le estamos dando también una cosa salida fácil. Mira que nos invitas a que es bueno hablar, contar, entonces ya uno no habla porque, ay, tóxica, quejadera, qué cosa, entonces mire que uno se aísla. Yo me aislé y gracias a ustedes veo que el aislamiento no es en ningún punto sano, pero uno se aísla por esa misma reacción social. Entonces es como con respecto a eso, que si vistes de negro, que opacas pues el aura, cuando de pronto puede ser un estilo de vida, un color mágico, no sé, o sea, ¿qué hacemos con esas expresiones, con esos tabús, con esos mitos que lo afectan a uno Mira, lo que hacemos con eso es dejarlos para nosotros. Eso es mío y yo creo en eso, pero es mío. No tengo por qué imponérselo al otro. Ahí les acabo de mandar al chat un videito que nosotros tenemos sobre eso que se llama Entierra tus frases de cajón. No es otra cosa que, venga, no es necesario que usted me diga a mí lo que usted piensa de mi duelo. Acompáñeme, pero respete mi duelo. Yo no voy a decir que una cosa es buena o mala, es decir, si usted cree en las energías, si usted cree en el cuarzo, si usted cree en la Virgen, si usted cree en Jehová o si usted cree en Yahvé, lo que usted quiera está bien, pero cuando acompaña a alguien en duelo, permita que sea la creencia del otro la que aparezca. No le diga cosas que usted no sabe qué efecto van a tener, no le diga que siquiera se murió porque va a descansar, no le diga que la gente que se suicida no va al cielo, no le diga un montón de frases que usted no sabe si son ciertas o no, sino que más bien acompañe desde el respeto. Ahí les puse el videito para complementar esa respuesta. No sé si había otra pregunta. Muchas gracias, Liliana. Sigue entonces María Cristina con otra pregunta. María Cristina no, entonces ya... Sí, aquí estoy. Ok. Buenas noches. Buenas. Habla María Cristina Betancourt. Buenas noches, Sebastián. Me ha gustado tu conferencia. Y quiero preguntar si las cenizas se pueden compartir, como de hecho he oído de famosos que queda uno en México y una parte en México y otra en España. Sí. Y volviendo al ejemplo que pusiste de la familia que quería una parte en un lugar donde lo pudieran visitar, entiendo como decir en un cementerio o en un camposanto, pues, y la otra parte en la finca. O la gente se esparce unas semillas, unas cenizas al mar y las otras las lleva a un cenizario. Mira, legalmente no hay nada que lo impida. Tú legalmente lo puedes hacer. Yo tengo un referente histórico y es las osamentas de los santos. Yo no sé si ustedes saben esto. Sí. Los santos son partidos y los miembros son repartidos entre iglesias porque se supone, ya no tanto, antes sí, se suponía que esa mano o ese pie o esa cabeza llevaba la santidad consigo, entonces iba a dotar de santidad a ese templo. Con los santos lo hacían, ¿cierto? Legalmente no hay ninguna disposición legal que te prohíba separar las cenizas para que cada miembro de la familia tenga una parte. Legalmente lo pueden hacer. Muchas gracias. Gracias, María Cristina. Y entonces escuchamos a Nubia Otálvaro, nuestra amiga Nubia. Buenas tardes, Juan Sebastián. Maravillosa tu conferencia. Gracias. ¿Qué hacer con las personas que no quieren vivir el duelo, sino que se ahogan en quehaceres? Y sobre todo se le pasa mucho a los señores, que son así llenos de trabajo y como cuando piensan que ya superaron el duelo sin haberlo superado, ya se consiguen otro amor, ¿sí? Vea, yo le voy a enseñar un truco, a su merced. A los hombres se nos ha prohibido la tristeza.
y como se nos prohíbe la tristeza porque la tristeza se ha asociado con la feminidad, entonces los hombres hicimos un negocio. Y es que no nos ponemos tristes, sino que nos enojamos. Entonces la primera clave es que hay que validar y hay que valorar cada vez que este hombre esté muy enojado. Es muy probable que lo que esté es muy triste. Entonces uno lo que hace con la persona que no quiere, digamos, elaborar el duelo de una forma en la que yo considere que lo esté elaborando, que ya de entrada eso es una trampa, porque yo no sé cómo lo debería elaborar, lo que yo puedo hacer es darle información. Es decirle, ve, me encontré esto, ve, leí esto, ve, encontré este video, te lo recomiendo si quisieras verlo, y ya, tampoco volvernos canzones pues como de cada hora, pero sí le manda a uno lo que encuentra y la persona va tomando la decisión, porque en esto hay que tomar la decisión, no es una cosa que uno hace si uno no quiere, no, cada quien va encontrando su forma. Muchas gracias. Con gusto. Nubia. Y sigue María Patricia González. Hola Sebastián, muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante y muy clara. Frente a lo que estaban hablando de la ceniza, yo pienso que nosotros como voluntarios del teléfono tenemos que ser muy respetuosos, pues, o sea, yo pienso que todo el mundo tiene que ser muy respetuoso frente al duelo. Y o sea, nosotros estamos en un país católico, entonces si hay la creencia de que están mejor allá, entonces uno pues dejarlos y respetar ese deseo de esas personas, ¿cierto? Y si creen lo contrario también. Exactamente, exactamente, ¿cierto? Respetar y acompañar como bien lo dijiste. Exacto. Muchas gracias. Exacto. A ti. Gracias, María Patricia. Bueno, no si hay alguna otra pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta, no veo ninguna otra mano. Pareciera que no. Bueno. Entonces, doctor. Les agradezco mucho su tiempo, que me hayan invitado. Muchas gracias. Pues el agradecimiento es nuestro. Pues luego de este intercambio de conocimientos, pues llegamos al final de este miércoles de la esperanza y aprovecho pues para invitarlos a la próxima sesión que será el 21 de julio, donde estaremos hablando con la consultora educativa Carolina Valencia sobre comunicación asertiva. Ese estilo de comunicación en el que expresas tus ideas, sentimientos y necesidades de forma directa, segura, tranquila y honesta, al mismo tiempo que eres empático y respetuoso con las otras personas. Esta es una herramienta más para nuestra comunicación diplomática y equilibrada, así pues que a incluirla en la agenda del 21 de julio a esta misma hora. Agradecemos infinitamente a la unidad de duelo de la Funeraria de San Vicente y a su coordinador, a Juan Sebastián, por su importante información sobre el manejo de los duelos, básica para continuar nuestro camino vital después de las pérdidas. Extendemos nuestros agradecimientos también a estas personas que participaron y que enriquecieron el tema: Evelyn, Ana María, Olga Cecilia, Luz Estela, Nico, Natalia, Laura, Liliana, María Cristina, Nubia y María Patricia. Y a ustedes, pues, el resto del público por su valiosa asistencia y participación y por el diligenciamiento de la encuesta que les haremos llegar sobre la conferencia a sus correos. Les contamos también que la charla quedará grabada en nuestra página web y de la cual les enviaremos el vínculo para su visualización. Que tengan pues una feliz noche y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muy rica, muy rica.